Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver qué fue de las actualizaciones del juego CryptoZoom. Así que quédate hasta el final del video para enterarte de todo lo nuevo de este juego. Así que sin más preámbulo, vayamos a ver qué pasó en este nuevo video. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Entonces comencemos a ver cuáles fueron las actualizaciones que sufrió el juego CryptoZoom. Como ustedes saben, estuvimos 5 días sin poder jugar. En realidad podíamos jugar, recibir experiencia, pero no nos estaban compensando con las recompensas del token Zoom. Entonces estos 5 días estuvimos esperando esta actualización y también cambiaron un poco los que serían la forma de claimear las recompensas, porque durante ese periodo solamente se podía hacer un claim y nos iban a dar el 20% de las recompensas que teníamos disponibles. Bueno, ya también vamos a ver en qué quedó ese tema y comencemos a ver entonces qué fue lo primero que cambió. Nos encontramos entonces con una interfaz un poco renovada. Bueno, ya acá tenemos lo que vemos para poder comprar un huevo. Tenemos que el precio cambió, obvio, el valor del token también cambió un montón. Vean que durante este periodo de bloqueo el token de CryptoZoom llegó a valores de 0.090, un máximo digamos, para luego terminar corrigiendo y volver a valores de 0.05. El token se revalorizó mucho y también entonces esto hizo que haya ciertos ajustes en lo que sería los valores de los random egg y también de las recompensas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué de nuevo aquí? Bueno, tenemos lo que sería la piedra de Fusion Stone y la piedra Proteus Stone, que sirve para proteger nuestros sons de la fusión. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, nosotros si compramos solamente la piedra de fusión, vamos a poder fusionar, y si el proceso de fusión sale bien, vamos a obtener un super son de una rareza mayor. En general, por ejemplo, en el caso de la fusión, por ejemplo, haciendo una fusión de 2 sons de rare 1, vamos a obtener casi seguro, si el proceso de fusión sale bien, porque el proceso de fusión puede fallar y es ahí donde entra la Proteus Stone. Si el proceso sale bien, seguramente obtengamos un super son de rareza 3. Ahora, si el proceso sale mal, puede ser que no obtengamos nada, o sea, sigamos con nuestros sons, o también que los perdamos. Y ahí es ahí donde entra entonces, como dije, la Proteus Stone. Si usamos la Proteus Stone también en el proceso de fusión, en el caso de que la fusión salga mal, no vamos a perder nuestros sons. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Si van a realizar una fusión, siempre tener en cuenta de utilizar la piedra de protección. Bien, pasando al marketplace, tenemos entonces también una interfaz renovada. Bueno, podemos filtrar otra vez por las rarezas de los sons y los niveles y también la tribu. Acá tenemos entonces lo que sería a la venta, por ejemplo, un Super Zoom de rareza 6. Y bueno, ya tenemos algunos de los que conocíamos anteriormente con una interfaz renovada. Vean acá que acá aparecen también otros Super Sons. Muy bien, acá solamente lo que vemos es un cambio de la interfaz. Si vamos a lo que sería el merge, donde vamos a poder realizar la fusión, acá nos explica que, bueno, lo que les mencioné anteriormente, en el caso de fallar y no tener la Proteus Stone, puede ser que perdamos alguno de nuestros sons. Entonces, bueno, acá colocaríamos nuestras piedras y los sons que queremos hacer la fusión. Después vamos a lo que sería el Find Monster, que es lo que más nos interesa. Y bueno, acá también interfaz renovada, tenemos lo que teníamos antes, los enemigos, un poco mejorada la interfaz. Y como ven, se han ajustado las recompensas un poquito, pero como el precio del token Zoom se revalorizó, en realidad terminan siendo un poco más altas. ¿Qué es lo más importante ahora de momento? Es que no vamos a estar pudiendo retirar todas nuestras recompensas. O sea, el claim actualmente nos está dando un 30% de las recompensas que tenemos pendiente. O sea, si yo reclamara ahora mis recompensas, obtendría el 30% de este valor. Esto es algo que los desarrolladores están implementando, según ellos,
para mantener un poco la economía del juego después de la actualización de tanto tiempo sin poder vender de los entrenadores Suns, y que el mercado no se caiga y no se destruya la economía del juego. Esto ha pasado ya en varios de los juegos NFT que vamos conociendo, así que es algo que se está tornando un poco habitual, pero se han comprometido en solucionarlo rápidamente en el corto plazo, y a su vez también han introducido nuevas monedas. Por ejemplo, ya tenemos otra moneda secundaria en el juego, que es la moneda YAG, que si vemos el precio de la moneda YAG, que es el Jackie Gold, esta moneda se lanzó recientemente y bueno, está teniendo un precio de 0.027 USDT. Así que, ¿cómo hacemos también para conseguir esta moneda? Bueno, los jugadores que tengan en su poder un Super Zoom, cuando reciban las recompensas de las batallas ganadas, como se hace siempre, vamos acá peleando, vamos a recibir la recompensa en caso de ganar, van a recibir también la moneda YAG en relación de un Zoom y 0.75 YAG, es decir, que van a tener mayor recompensa, y en un futuro esto va a ser muy beneficioso para las personas que tengan en su poder los Super Zoom. También tenemos como nuevo lo que sería el farming, donde vamos a poder ser recompensados con piedras o con huevos, y también nos va a dar como recompensa, según los que estuvimos estudiando, la moneda Zoom. Pasemos entonces a leer ahora cuál fue oficialmente la actualización y todo lo que nos dijeron los desarrolladores para que tengamos cierta tranquilidad sobre este proyecto. Bien, acá tenemos entonces actualización 3.0 que se ha realizado en la actualización de la versión 3.0. Bueno, acá nos comunican que han terminado la mayor parte de la actualización 3.0 y nos dicen que se fue actualizando. Bueno, el juego NFT ya de la lucha oficial ya está abierta. Han ajustado la cantidad de recompensas, eso lo vimos recién, para equilibrar el juego y adaptarse a la estrategia a largo plazo. Sin embargo, también hay algunas mejoras interesantes en el juego. Eso es un poco lo que les comentaba de los Super Sons y las recompensas para estos Super Sons. Cuando los jugadores usan Find Monster con Super Son, obtendrán una cantidad adicional del token X. Acá está hablando del token YAG, como ya vimos, además de Son como de costumbre. El token X era actualmente un misterio en ese momento, ya sabemos que es el token YAG. Muy bien, lo que sería la parte de la agricultura NFT, nos dicen que bueno, esto se va a estar lanzando el 29 de agosto y el farming se lanzará con un mecanismo único sin precedente en el mercado de las criptomonedas para los usuarios que cultivan NFT. Además de obtener token Zoom con un API muy alto, daremos incentivos adicionales que consisten en 700 piedras de protección y 300 huevos por día. Los usuarios que participen en el farming, según la rareza 1 o 2, podrán recibir piedras, y por otro lado, los usuarios que participen con rareza 3 o superior participarán de la distribución de los 300 huevos diarios. Las recompensas se distribuirán en la agricultura aleatoriamente todos los días. Los usuarios pueden vender la Protectus Stones en el Marketplace a un precio fijo de 3000. Así que si vos estás farmeando tu Zoan y recibís una piedra de protección y no la vas a utilizar, la podés vender en el Market a 3000 Zoan. Es muy interesante. También hay una condición, que para el farming se requieren $100 de inversión en el token YAG para poder unirse. Esto es también, me imagino, para poder darle un poco de respaldo al nuevo token. Con respecto a reclamar las recompensas, para estabilizar el sistema y las funciones de las próximas etapas, continuamos manteniendo el mecanismo anterior de reclamar recompensas. El jugador puede reclamar recompensas cada 5 días, sin embargo, han aumentado el porcentaje de recompensas reclamadas. En vez de ser 20, ahora es el 30% para Zoom y el 40% para los tokens YAG. Aquí nos dice también que la función de comprar huevos por recompensas pendientes también se ha mejorado. Los usuarios no pueden retirar todas las recompensas pendientes en un solo reclamo, pero pueden usarlas para comprar huevos Zoan libres de impuestos. Acá nos deja una nota que las recompensas de Find Monster solo se pueden retirar el 30% en cada reclamo en este momento para los siguientes propósitos: equilibrar el juego, evitar el pánico de los especuladores
y limitar los errores en el proceso de reclamos después de la actualización. El porcentaje cambiará en un futuro próximo. Y bueno, como vimos último, acá tenemos la actualización del precio de Son por huevo y la verificación de todas las actualizaciones que se fueron haciendo. Bueno, acá ya vemos que lo único que quedaría por cubrir es la agricultura y nuevos Jackie Bosses. Luego en el Telegram oficial podemos ver que, como dicen y han anunciado, que recibieron muchos comentarios cuando se lanzó la actualización 3.0, que realmente aprecian eso. Y bueno, algo que molestó mucho a la comunidad y bueno, sobre lo que los desarrolladores recibieron muchos reclamos, dice que la mayoría de las quejas se referían a cuán pequeño es el porcentaje de recompensas pendientes que pueden retirar en cada reclamo, que es el 30%, que entienden muy claramente esta situación, que sin embargo, como se dijo anteriormente, este número es tan solo temporal y continuarán actualizando para llegar a una cifra más adecuada. Que hay que recordar que CryptoZone no solo ofrece lo que sería Find Monster, sino también una variedad de otros tipos de inversiones, como lo que sería la agricultura, se estará actualizando y que tengamos paciencia. Muy bien, eso fue todo con respecto a las actualizaciones que recibió el juego. En mi opinión, espero que los desarrolladores sean sinceros con los jugadores y realmente corrijan un poco lo que serían los reclamos de las recompensas. Y también hay versiones de que están trabajando muy duro para poder llevar a cotizar este token a exchange más grandes. Así que bueno, es un poco por eso la defensa de ellos de mantener la economía del juego y que sea un proyecto más a largo plazo y no un proyecto que no se sostenga en el tiempo. Esto lo iremos viendo a medida de cómo se va desarrollando el juego. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y de todo el contenido que te ofrecemos. Activa la campanita y dejanos un like en este video. Si querés podés dejar también tu comentario acerca de tu opinión con respecto al juego y si tenés alguna duda o querés recomendarnos algún juego para que lo investiguemos. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima, saludos.